Buenas a todos. Nosotros elegimos con el grupo el tema de perspectiva de Bernarda Couturier. Vamos a hablar sobre la práctica psicomotriz, ¿sí? Bernarda Couturier nació el 8 de abril de 1934. Es un pedagogo francés, creador de la práctica psicomotriz. Fue profesor y director del Centro de Educación Física especializado de Tours en Francia. En el año 1962, a Couturier fue designado al Centro de Reeducación Física de la ciudad de Tours, un centro que acogía a niños y niñas con diferentes patologías. En 1970 interviene en las escuelas a modo preventivo, generando ayudas terapéuticas a niños con discapacidades, ya sean motoras, cerebrales, autistas y psicóticos. Desde el año 1981 a 1996 se produce la evolución de la práctica psicomotriz, siendo en el curso de este periodo donde se crean las escuelas de formación de la práctica en diferentes países y continentes, en España, en América del Norte y en América del Sur. En 1987 se crea la Asociación Europea de Escuelas de Formación en Práctica Psicomotriz, la CEFOP, de la cual es presidente fundador con el fin de investigar, desarrollar y profundizar la práctica psicomotriz. Acerca de la práctica psicomotriz. Mi deseo sería participar del advenimiento de una inteligencia en una dimensión más humana, que rompiera con la formación de una inteligencia mecanizada que no tiene en cuenta la riqueza de la extensión del pensamiento de cada niño. A partir de este pensamiento, Couturier crea la práctica psicomotriz orientada al educativo preventivo, que acompaña al niño en su expresividad psicomotriz, de modo que favorezca el pasaje del placer de hacer al placer de pensar. Y por otro lado, dirigido a lo terapéutico, abordando a niños que manifiesten dificultades en su expresividad psicomotriz, ubicando la psicomotricidad en un lugar diferenciado de otras disciplinas. La práctica se recomienda en niños de 0 a 7 años y cobra sentido en el ámbito de la escuela infantil de 0 a 3 y de 3 a 6 años, el primer ciclo de la primaria, ya que permite al niño expresar sus fantasmas de sus emociones, distanciarse de lo que es invasor, favoreciendo un movimiento del pensamiento interior, teniendo relaciones cognitivas más ajustadas al mundo exterior. Sus objetivos son la comunicación, entendida como una necesidad de apertura hacia el exterior, liberando su expresividad, abriéndose a pedir, dar, recibir, rechazar. La creación, referida a la apertura de diversos significados, modos, que no solo se vea para uno mismo, se favorece en este momento un compartimiento social. Y la descentración, a partir de la distancia proyectiva de fantasmas y emociones sobre el mundo de los objetos y de los demás. El niño rompe con la subjetividad de forma progresiva para entrar en una objetividad que le abre el camino al pensamiento operante. Haciendo énfasis a los fantasmas de acción, una referencia clave para la práctica psicomotriz es el concepto de fantasmas de acción, salido de las experiencias corporales compartidas entre la madre y el bebé. Los fantasmas de acción animan todas las actividades y juegos del niño, facilitan el acceso al sentimiento de continuidad, del placer de ser uno mismo, abierto a los demás. Estos fantasmas se hacen presentes en los distintos juegos. Couturier, bueno, tomando una frase que tomó Chockler de Couturier, el juego es una forma simbólica de reasegurarse. Couturier hace referencia a 3 niveles de acción y simbolización. El primer nivel, que es de reaseguramiento profundo de la angustia de pérdida. Este nivel está reflejado en los juegos de placer sensorio-motor, que abarcarían los giros, las rotaciones, estiramientos, deslizamientos. Juegos de presencia y ausencia son los más conocidos, estos de escondidas, las de encuentros y reencuentros. Juegos de destrucción
construcción y reconstrucción. Tienen que ver con el juntarse, separarse, llenar, vaciar, abrir, cerrar. Un segundo nivel, que es el nivel de la identificación sexual y de roles. Acá los juegos se diferencian en juegos para niños y juegos para niñas. Los juegos de niñas son juegos de envoltura, de cuidado y reparación, coordinación y destreza manual, juegos con muñecas, disfraces. En cuanto a los juegos para varones, serían juegos de competición motriz, de poder y de fuerza, de acrobacia, de velocidad, de agresión con fusiles utilizando espadas. Y un tercer nivel, que es el de descentramiento y distanciamiento emocional, en donde comienza a aparecer los juegos reglados. Dentro de la práctica psicomotriz de Couturier, encontramos el encuadre y primeramente tenemos que decir que el encuadre es el que enmarca, delimita, contiene el proceso. El encuadre va a separar el adentro del afuera y va a permitir la posibilidad para el desarrollo, el aprendizaje o la terapia. Este encuadre va a comprender de una estructura y una organización temporal. Y de acuerdo a esto, Bernard Couturier divide este encuadre en 5 momentos. El primer momento es el ritual de entrada. En este momento será el encuentro, va a ser el saludo a modo individual o grupal si se trabaja en grupos de niños, va a ser el momento de acoger al grupo y brindarle confianza y seguridad. Luego encontramos el segundo momento, que será el de expresividad psicomotriz. Y aquí se van a llevar a cabo actividades de descarga motriz, brindándole diferentes propuestas de juego. Luego vamos a encontrar el momento de narración de historia, que tiene como finalidad llevar a cabo el desarrollo de la representación mental y el imaginario. Luego tenemos un cuarto momento, que es el de expresividad plástica y gráfica, y aquí es donde va a haber mayor comunicación y descentración, y se le va a permitir al niño acceder a las representaciones, pero con menos implicancia corporal. Y el último momento, que será el ritual de salida, donde se dará o será el momento de despedida y se pautará un nuevo encuentro. Dentro de la práctica psicomotriz, Bernard Couturier hace hincapié en la observación interactiva. Esta observación supone una observación de interacción con el niño y se va a diferenciar de la observación técnica porque esta segunda hace más hincapié en las habilidades o posibilidades o en las inhabilidades o imposibilidades del niño o del grupo. Referido a esto, vamos a decir que la observación interactiva es una técnica a través de una experiencia compartida en una relación empática y que va a tener como ineludible e indispensable la implicancia tónico-emocional del psicomotricista. Bueno, su objetivo será centrarse en la historia profunda del niño para su reaseguramiento afectivo y descubrir los elementos que bloquean su maduración, su socialización y sus aprendizajes. La clave permite investigar las causas del disfuncionamiento, comprendiéndolo como el emergente de una historia afectiva profunda, generalmente dolorosa e inconsciente de displacer. La formación en la práctica psicomotriz. Bernard Couturier nos hace hincapié en la formación corporal y en la actitud del psicomotricista y el rol que se diferencia de las otras disciplinas, por su manera de ver, de observar y de mirar al niño.
La formación se orienta hacia el desarrollo de la persona en función de su práctica con el niño, su recorrido en formación personal y su estructura teórica de la práctica, es decir, a través de seminarios, talleres, conferencias que complementan con la práctica a partir de la observación activa de la clínica. Estos tres pilares constituyen la originalidad de la formación. Para dar un cierre, elegimos esta frase de Bernard Couturier. Favorecer un desarrollo armonioso del niño es, ante todo, darle la posibilidad de existir como persona única. Formación es ofrecerle las condiciones más favorables para comunicarse, expresarse, crear y pensar. Esto nos lleva a reflexionar. Si bien esta perspectiva está dirigida al ámbito educativo, ¿sería posible aplicarlo en la clínica? Dentro de la formación del psicomotricista, ¿qué lugar le otorgamos al registro tónico-emocional? ¿Qué trabajo podemos hacer para alcanzar la disponibilidad corporal? Muchas gracias a todos.